Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos conversaciones con Dios. Todo comienza con una pregunta. No una cualquiera, sino una de esas que brotan desde un lugar profundo del alma. ¿Por qué la vida es como es? ¿Por qué hay tanto sufrimiento, tanto caos, tanta incertidumbre, incluso cuando uno intenta hacer lo correcto? Esa interrogación, que millones han formulado en algún momento de su existencia, fue la chispa que encendió el inicio de conversaciones con Dios. No era una pregunta lanzada desde la mente lógica o el deseo de entender un fenómeno externo. Era más bien un clamor. Un grito suave pero persistente desde lo más íntimo del ser. Neil Donald Walls no pretendía escribir un libro. Tampoco se consideraba un iluminado. Era, como tantos otros, una persona atravesando dificultades personales y buscando respuestas. En un momento de gran frustración y desesperanza, escribió una carta dirigida a Dios. No esperaba respuesta, pero la respuesta llegó. No en forma de un trueno en el cielo ni de una visión milagrosa, sino como una voz interna, clara, serena, amorosa. Una voz que no se imponía, sino que acompañaba. Así nació la conversación. Este punto de partida es clave para comprender todo lo que vendrá después. No se trata de una revelación religiosa tradicional, ni de un texto doctrinal. Es, ante todo, un diálogo íntimo. Un espacio donde las preguntas humanas más intensas encuentran eco en respuestas que no pretenden adoctrinar, sino expandir. Las palabras que Dios le ofrece a Walsh y, a través de él, a nosotros, no están destinadas a convencer, sino a despertar. No son verdades absolutas, sino invitaciones a mirar más allá de los límites que solemos aceptar como definitivos. Desde ese primer encuentro, el tono de las conversaciones se establece como uno profundamente compasivo. No hay juicio en la voz que responde. No hay condena. Al contrario, hay un abrazo. La voz le dice, y nos dice, que hemos entendido muchas cosas al revés. Que la vida no es un examen para ser aprobado, sino una experiencia para ser vivida. Que Dios no es un juez externo, sino una presencia viva que habita en todo y en todos. Que la separación entre lo divino y lo humano es una ilusión creada por la mente, no una verdad del alma. Este comienzo también nos recuerda algo esencial. Todos podemos tener una conversación con lo sagrado. No hace falta ser especial. No hay que esperar un milagro ni seguir rituales complejos. Solo hace falta el deseo sincero de conectar. La disposición a escuchar, no con los oídos físicos, sino con el corazón tranquilo. Porque, como el propio diálogo sugiere, Dios nos habla todo el tiempo, de mil formas. Pero somos nosotros quienes, atrapados en el ruido del mundo y el parloteo de la mente, no escuchamos. Este primer paso no busca explicar todo, ni ofrecer respuestas definitivas. Más bien, es una invitación a adentrarse en un terreno nuevo, donde lo espiritual se vuelve cercano y lo divino, íntimo. Una tierra donde las certezas se vuelven más flexibles, pero la paz más profunda. Una tierra donde se empieza a intuir que quizás, solo quizás, todo lo que hemos buscado afuera siempre ha estado, silenciosamente, dentro. Y así, con humildad y asombro, comienza una conversación que ya no se trata de alguien preguntando y otro respondiendo. Es, en realidad, el alma humana dialogando con su propia esencia. Una esencia que ha estado ahí desde siempre, esperando ser escuchada. La voz que responde en esta conversación no se presenta con solemnidad ni exige devoción. No demanda obediencia ciega ni infunde temor. Al contrario, se expresa con una ternura que desarma, con una cercanía que derrite los muros que solemos construir entre nosotros y la idea de lo divino. Desde el principio queda claro que no estamos ante un Dios convencional, sino ante una conciencia profundamente amorosa que busca recordarnos quiénes somos en verdad. El diálogo comienza a revelar una verdad esencial.
La mayoría de nuestras creencias sobre Dios, sobre la vida y sobre nosotros mismos no son más que construcciones heredadas, aceptadas sin cuestionar. Nos enseñaron que Dios premia y castiga, que hay normas rígidas para alcanzar la salvación, que el sufrimiento es una prueba, que el deseo es un enemigo, que la vida tiene que ser una lucha constante para llegar a algún lugar más allá de esta realidad. Sin embargo, esa voz interior nos dice que todo esto es parte de una historia mal contada. Dios no es un ser separado de nosotros, vigilando desde un trono lejano. Dios es el todo. La energía vital, la conciencia que sostiene todo lo que es. Dios está en cada átomo, en cada suspiro, en cada pensamiento. Y, más aún, no hay nada que podamos hacer para estar fuera de Dios, porque todo lo que existe es una expresión de lo divino. Esta comprensión cambia por completo el enfoque con el que solemos enfrentar la vida. Ya no se trata de ganarse el favor de un ente externo, sino de recordar que ya estamos completos. Ya somos lo que buscamos. El diálogo también desmantela el mito del pecado como culpa. No hay juicio divino. No hay condenación eterna. Hay aprendizaje, hay elección, hay experiencia. Lo que llamamos errores no son faltas imperdonables, sino formas a través de las cuales evolucionamos. La vida no está estructurada como un castigo, sino como una oportunidad constante para crear, descubrir, amar, expandirnos. Cada situación, por dolorosa que parezca, contiene en su núcleo la semilla del crecimiento. Incluso el sufrimiento, dice la voz, no es castigo, sino una señal de que nos estamos alejando de nuestra esencia. Esta visión del alma como eterna, perfecta, indestructible, transforma nuestra manera de ver la existencia. Dejamos de percibirnos como seres sotos que necesitan ser reparados y empezamos a reconocernos como seres divinos que están recordando su verdad. La vida se convierte entonces en un proceso de autodescubrimiento, en una danza entre el olvido y el despertar. Cada relación, cada emoción, cada desafío es una oportunidad para acercarnos más a esa conciencia plena. Además, se introduce una idea poderosa: el libre albedrío. Somos co-creadores con Dios. Creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras creencias. No estamos a merced del azar, ni de un destino escrito en piedra. Cada elección, por pequeña que parezca, es una pincelada en el lienzo de nuestra vida. Esta noción no pretende culpabilizarnos por nuestras circunstancias, sino empoderarnos. Nos acuerda que tenemos un poder inmenso. El de decidir cómo queremos vivir, cómo queremos sentir, cómo queremos amar. También se nos muestra que la comunicación con lo divino no se limita a palabras o plegarias. Dios nos habla a través de los sueños, de los libros, de las personas, de las coincidencias. Y sobre todo, a través de nuestros sentimientos más auténticos. Lo que llamamos intuición, esa certeza que brota sin razonamiento, es la manera más directa en que lo divino se expresa en nosotros. Escuchar esa voz interna es aprender a confiar, no en el ego, sino en el corazón. Este capítulo se despliega como un amanecer lento y cálido. Poco a poco, se disipan las sombras del miedo, de la culpa, de la separación. Comienza a asomar la luz de una verdad más amorosa, más simple, más poderosa. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. Y la vida, lejos de ser una prueba que superar, es una experiencia sagrada que hemos venido a disfrutar, a explorar, a crear. Somos, en esencia, Dios expresándose a sí mismo en forma humana. Y cuando empezamos a comprender eso, todo cambia. No porque la realidad externa se transforme de inmediato, sino porque la forma en que la miramos comienza a reflejar la luz de nuestra verdadera naturaleza. Con cada nueva respuesta, que el diálogo revela un mapa de conciencia que desmonta los pilares sobre los que tantas veces se ha erigido la percepción humana del mundo. El miedo, la escasez, el conflicto. Desde esta nueva mirada, no es el mal lo que gobierna, sino la confusión. Y no es el castigo lo que espera,
sino el aprendizaje, la expansión, el recuerdo de lo que somos más allá del velo del ego. El miedo es descrito no como un enemigo a vencer, sino como una energía que nace del olvido. Olvidamos que somos seres eternos. Olvidamos que no estamos separados del universo, sino íntimamente tejidos en él. Y ese olvido da lugar a la angustia. Tememos perder, porque creemos que poseemos. Tememos el rechazo, porque imaginamos que el amor puede escasear. Tememos la muerte, porque ignoramos que la conciencia es inmortal. Pero estas ideas no son verdades, sino distorsiones aprendidas, mantenidas por generaciones que han vivido dormidas. La conversación ilumina con claridad que toda emoción nace de un pensamiento. Y cada pensamiento, a su vez, es elegido, consciente o inconscientemente, por quien nos sostiene. Así, no somos víctimas de nuestros estados emocionales. Podemos observarlos, comprender su origen y desde ahí, transformarlos. La mente se convierte entonces en una herramienta sagrada, siempre que esté al servicio del alma y no del miedo. Una de las grandes revelaciones de este diálogo es que el amor no necesita defensa. No es frágil. No depende de condiciones. No tiene opuestos. El verdadero amor, el que nace de la conciencia divina, no conoce límites. No exige, no manipula, no tiene. Y lo más importante, ya habita en nosotros. No es algo que se busca fuera, sino algo que se recuerda dentro. Por eso, cuando sentimos celos, apego o dependencia, no estamos amando mal, sino simplemente usando la palabra amor para describir una necesidad no resuelta. Y eso no es un error, sino una oportunidad de sanar. La voz de lo divino insiste. Nada en tu vida ocurre fuera de ti. Cada experiencia es atraída por la vibración que emites, por la energía de tus creencias más profundas. Si crees que la vida es lucha, atraerás lucha. Si crees que no eres suficiente, vivirás situaciones que refuercen esa narrativa. Pero si eliges, desde el alma, creer en la abundancia, en la plenitud, en la paz, entonces comenzarás a manifestar esas mismas realidades. Este no es un simple positivismo, sino una comprensión espiritual radical. Eres un creador. Lo has sido siempre. Solo que ahora puedes serlo con conciencia. Aquí se introduce también la noción de relaciones sagradas. No como aquellas que son perfectas y sin conflictos, sino como aquellas que nos enseñan a vernos a nosotros mismos a través del otro. Toda relación, de pareja, de familia, de trabajo, es un espejo. No para juzgarnos, sino para reconocernos. Aquello que nos irrita en los demás suele ser algo que no hemos sanado en nosotros mismos. Y aquello que admiramos es una parte nuestra aún no abrazada. Cada vínculo es una oportunidad de evolución. Y cuando nos relacionamos desde esta conciencia, incluso el conflicto se convierte en una bendición. La espiritualidad que emerge en esta conversación no es una fuga de la vida, sino una forma nueva de habitarla. No requiere monasterios ni retiros, sino una atención presente a cada momento. Comer puede ser un acto de meditación. Escuchar, una forma de oración. Respirar, un camino de regreso a casa. Todo lo que existe puede convertirse en un canal para lo divino, si lo miramos con ojos conscientes. Así, la conversación va esculpiendo un espacio interno de quietud. Las antiguas certezas se diluyen, pero no dejan vacío. En su lugar, comienza a nacer una sensación de confianza. Una certeza suave, pero profunda. No estamos perdidos. No hay un destino que temer. Hay un camino de retorno a la verdad, y cada paso que damos, por incierto que parezca, nos acerca a ella. El miedo ya no tiene que guiarnos. Porque detrás de cada temor hay una verdad esperando ser descubierta. Y detrás de cada verdad hay amor. El amor que siempre ha estado ahí. Esperando. Observando. Sosteniéndonos en silencio. A medida que se profundiza en la conversación,
emerge con fuerza una de las ideas más transformadoras del libro. Cada ser humano es un creador nato. No accidental, no limitado, no insignificante. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia proyectada al mundo moldea nuestra experiencia. El universo entero responde a nuestra vibración interna, no como premio o castigo, sino como espejo. Esta es una verdad poderosa y a la vez una llamada a despertar. No se trata solo de visualizar lo que deseamos o de afirmar frases positivas sin convicción. Se trata de entender que toda nuestra vida es una creación continua. Creamos con nuestras intenciones, con la energía que emitimos, con la fe o la duda que llevamos dentro. Y lo más fascinante, no somos creadores aislados. Estamos inmersos en una danza cósmica donde lo que uno hace afecta al todo. El libre albedrío es real, pero no actúa en el vacío, es un acto de co-creación constante con la inteligencia universal que lo sostiene todo. Desde esta mirada, nuestras experiencias no son casuales. Cada situación que se presenta en nuestra vida, por más difícil o incomprensible que parezca, contiene un regalo, un mensaje, una oportunidad de alinearnos con nuestra esencia más elevada. Incluso lo que consideramos errores o fracasos son momentos de reencuentro con la verdad, si elegimos mirarlos con los ojos del alma y no del ego. Lo que cambia todo es la conciencia con la que elegimos. La intención verdadera no nace del deseo de controlar, sino del deseo de experimentar más plenamente lo que somos. Y ahí está la clave. Si deseas crear desde el alma, no preguntes qué quiero tener, sino qué quiero ser. Porque es desde el ser donde fluye toda creación auténtica. Ser paz para vivir en paz. Ser amor para experimentar el amor. Ser libertad para moverte libremente en el mundo. Es una inversión radical del orden habitual de pensamiento. La conversación también revela cómo muchas veces nos saboteamos sin saberlo. Decimos que deseamos amor, pero no lo creemos posible. Decimos que anhelamos abundancia, pero sostenemos juicios y culpas que nos desconectan de ella. El universo responde no solo a nuestras palabras, sino a nuestra coherencia interna. Crear conscientemente requiere alinear pensamiento, emoción y acción. Y esto, más que un esfuerzo, es una práctica. Estar presentes, atentos a lo que pensamos, sentimos y hacemos, sin juicio, con compasión. Aquí surge una enseñanza luminosa. No hay separación entre lo espiritual y lo material. El dinero, el cuerpo, el trabajo, las relaciones, todo forma parte del viaje del alma. Y todo puede ser sagrado si lo habitamos desde la conciencia. No estamos aquí para renunciar al mundo, sino para transformarlo con la luz que llevamos dentro. Lo mundano se vuelve milagroso cuando lo miramos desde el alma. En esta nueva forma de ver la vida, la espiritualidad deja de ser un conjunto de creencias y se convierte en una experiencia viva. Ya no se trata de alcanzar una meta externa, sino de encarnar en cada instante nuestra verdad más profunda. No hay fórmulas cerradas ni caminos únicos. Cada alma tiene su propio ritmo, su propia música interior. Y lo único que se nos pide es escuchar. Escuchar con humildad, con apertura, con amor. Al comprender esto, uno empieza a soltar la necesidad de controlar cada detalle y empieza a confiar en el flujo de la vida. No en un sentido pasivo, sino como un acto supremo de sabiduría. Porque cuando confiamos, permitimos que la inteligencia divina nos guíe. Y esa guía, aunque no siempre sea lógica para la mente, siempre es perfecta para el alma. Este capítulo deja un eco suave pero firme. No estás aquí por error. Tu existencia es un acto sagrado de creación. Cada respiración es una oportunidad de recordar que el poder que buscas fuera ya vive en ti. No hay nada que alcanzar. Solo hay que permitir. Soltar el miedo, abrir el corazón y dejar que lo divino se exprese a través de ti. Porque tú, aunque lo hayas olvidado, eres la voz, la forma, la vibración de Dios en movimiento.
El viaje de esta conversación continúa desvelando con delicadeza y firmeza una de las raíces más profundas de la confusión humana: las creencias. No aquellas que elegimos con claridad y conciencia, sino las que heredamos, absorbimos o mantenemos por miedo a cuestionarlas. Las creencias, tal como se plantea aquí, no son simples ideas, son estructuras energéticas que moldean nuestra experiencia del mundo. Y muchas veces, lejos de liberarnos, nos encarcelan. Desde los primeros años de vida, somos moldeados por narrativas que determinan cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo interpretamos todo lo que nos rodea. Nos enseñan lo que es bueno y malo, lo que está bien y lo que está mal, quién merece amor y quién no, qué es posible y qué no es. Y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir dentro de los límites de esas ideas. No porque sean verdaderas, sino porque las hemos aceptado como tales. La voz divina en esta conversación nos invita a ver más allá, a entender que una creencia no es un hecho, sino una elección de percepción. Podemos creer que la vida es difícil y lo será. Podemos creer que somos insuficientes y viviremos buscando validación. Pero también podemos elegir otra mirada. Podemos creer que somos guiados, que la abundancia está disponible, que el amor es nuestra naturaleza. Y en esa elección consciente, comienza a cambiar todo. El mensaje no busca imponer una nueva creencia, sino despertar nuestra capacidad de discernir. ¿En qué estoy creyendo que me limita? ¿Qué ideas sostengo que generan culpa, miedo o separación? ¿Quién era yo antes de que me dijeran quién debía ser? Estas preguntas no buscan respuestas mentales, sino aperturas del alma. Porque al ver con claridad, muchas estructuras que parecían sólidas se disuelven. Y en ese espacio vacío, que no es ausencia, sino posibilidad, nace algo nuevo. Uno de los temas más delicados abordados aquí es el de la religión. No para atacarla, sino para invitar a una comprensión más amplia. Dios no es una figura que premia o castiga desde afuera, ni una deidad limitada a una tradición o cultura. Dios es la conciencia misma, el amor que lo impregna todo, la presencia eterna en cada ser. Cualquier creencia que nos separe de los demás, que nos haga sentir indignos, que nos aleje de nuestra propia divinidad, no viene de Dios, sino del miedo. Y, sin embargo, se nos acuerda que no se trata de destruir nuestras creencias, sino de iluminarlas. Toda creencia puede ser revisada con amor. No hay necesidad de pelear con el pasado. Basta con observar y elegir de nuevo. Esa es la verdadera libertad espiritual. Saber que podemos soltar lo que ya no resuena y abrazar lo que nutre, lo que expande, lo que conecta. En este nuevo paradigma, la fe no es un refugio para evitar el pensamiento, sino una apertura hacia lo desconocido. Es un acto de confianza profunda, no en ideas rígidas, sino en la vida misma. La fe no está en conflicto con la razón, pero va más allá de ella. Nos lleva al terreno del corazón, donde la verdad no necesita ser probada porque se siente, se reconoce, se habita. A través de esta parte del viaje, que el lector es invitado a convertirse en alquimista de su propia mente. A mirar dentro y preguntarse: ¿esta creencia me eleva o me encoge? ¿Me conecta o me separa? ¿Me permite amar más profundamente o me llena de temor? En esa introspección sincera, comienza la verdadera transformación. Porque no cambiamos cuando forzamos nuestra vida externa, sino cuando liberamos las raíces internas que nos mantenían en patrones repetidos. Aquí se siembra una semilla poderosa. Tu alma ya sabe. Más allá de todo lo aprendido, más allá de cualquier dogma, hay en ti una sabiduría silenciosa que nunca te ha abandonado. Esa voz, suave pero firme, es la que ahora se empieza a escuchar con más nitidez. Y a medida que se limpia el terreno de las creencias limitantes, esa voz florece. No para decirte qué pensar, sino para recordarte que tú eres quien elige qué creer. Y en esa elección, estás creando no solo tu realidad, sino también el mundo. La conversación, cada vez más íntima y reveladora,
comienza a enfocarse en una dimensión que con frecuencia pasamos por alto en el frenesí cotidiano. El tiempo. Nos movemos, dice la voz divina, entre memorias del pasado y proyecciones del futuro, olvidando que el único lugar donde realmente vivimos, creamos, sentimos y existimos es el momento presente. Y sin embargo, cuán rara vez estamos allí. En esta revelación, el tiempo deja de ser una línea recta y se vuelve una espiral. Pasado, presente y futuro no son compartimentos aislados, sino expresiones simultáneas de una única conciencia. Lo que hicimos o no hicimos en el pasado, lo que deseamos o tememos el futuro, influye, sí, pero solo desde el lugar donde le damos poder. El ahora. Y aquí, en este preciso instante, es donde se halla la llave para toda transformación. La mente, con su incansable necesidad de explicar, anticipar y controlar, nos empuja a habitar otros tiempos. Nos hace creer que el pasado determina lo que somos, que el futuro nos salvará o castigará, que necesitamos hacer más, tener más, saber más para finalmente llegar. Pero el alma, en cambio, solo conoce el presente. En el presente está la voz del ser. En el presente está la paz. En el presente está Dios. Cuando comenzamos a habitar este momento con conciencia, cambia la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Las heridas del pasado dejan de definirnos, no porque se nieguen, sino porque se integran desde un espacio de presencia. Las preocupaciones sobre el mañana disminuyen, no porque desaparezcan las incertidumbres, sino porque dejamos de vivir a través del miedo. Nos anclamos en el ahora, no como evasión, sino como forma superior de estar en el mundo. Y esto no significa pasividad. Todo lo contrario. Estar presentes nos vuelve más lúcidos, más compasivos, más creativos. Dejar de vivir atrapados en la mente nos permite actuar desde la intuición, desde la sabiduría, desde el amor. Porque cuando estamos verdaderamente presentes, desaparece la necesidad de demostrar, competir, defender, agradar. Se disuelven las máscaras. Surge lo real. La conversación revela que muchas de nuestras emociones más densas, culpa, resentimiento, ansiedad, tienen su raíz en una desconexión con el ahora. La culpa nace de quedar atrapados en lo que fue. La ansiedad, de temer lo que podría ser. Pero en el presente no hay amenaza, solo lo que es. Y si somos capaces de mirar lo que es con atención plena, todo empieza a ordenarse con una inteligencia mayor. El ahora es también el lugar donde se encuentra la divinidad. No hay que ir a templos, ni esperar señales milagrosas. Basta detenerse, respirar, escuchar el silencio entre los pensamientos. Allí, en ese pequeño espacio que parecía vacío, vive lo sagrado. Y lo más extraordinario. Ese espacio está siempre disponible. No se necesita esfuerzo, ni preparación, ni permiso. Solo intención y apertura. Vivir desde el presente no significa renunciar a los sueños o los proyectos. Significa encarnar cada paso del camino como parte del destino mismo. No se trata de llegar a algún lugar, sino de habitar profundamente cada lugar por el que pasamos. De sentir el sabor de la vida, de mirar a los ojos sin prisa, de escuchar con todo el cuerpo, de decir sí a lo que llega, aunque no lo entendamos del todo. La vida, entonces, se transforma en un campo fértil para la conciencia. Cada instante, por sencillo que parezca, lavar los platos, cruzar la calle, sentarse en silencio, se vuelve sagrado. Porque es ahí donde la eternidad se manifiesta en lo cotidiano. No hay que hacer nada extraordinario. Solo estar. Estar con todo el ser. Y en ese estar, algo profundo comienza a cambiar. La percepción se suaviza. La mente se quieta. El corazón se expande. Nos damos cuenta de que no somos el personaje que creíamos ser, sino el espacio en el que ese personaje vive. Y desde ese espacio, desde ese presente eterno, podemos finalmente descansar. No en la inacción, sino en la certeza de que todo está bien, incluso cuando no lo parece.
Así, el ahora deja de ser un instante fugaz y se vuelve un hogar. Un hogar cálido, luminoso, silencioso. El único lugar donde el alma puede encontrarse a sí misma y recordar quién es en verdad. Porque más allá de toda narrativa, tú eres este instante. Y este instante, si te entregas a él, contiene el universo entero. La conversación fluye ahora hacia un territorio más sutil, donde las palabras ya no son suficientes, pero siguen siendo necesarias. Porque aunque el alma habla en silencios, intuiciones y emociones, la mente busca explicaciones, y en esa danza entre lo invisible y lo dicho se encuentra uno de los dones más grandes de la experiencia humana. El lenguaje como puente entre lo divino y lo humano. Dios, en este diálogo íntimo y expansivo, aclara que no se comunica únicamente a través de revelaciones milagrosas o fenómenos extraordinarios. Su voz no resuena como un trueno en el cielo, sino como una vibración tranquila que se expresa de 1000 formas distintas. A veces, en pensamientos súbitos que parecen llegar de la nada. Otras, en emociones que brotan sin razón aparente. En palabras de otros, en fragmentos de libros, en canciones, en encuentros casuales. Todo es lenguaje cuando se aprende a escuchar. El alma entiende ese idioma sin necesidad de traducción. No analiza, no cuestiona, no debate. Reconoce. Y esa es la clave. Cuando algo nos toca profundamente, cuando sentimos que sabemos sin saber cómo, estamos recibiendo mensajes en el idioma del alma. Es un lenguaje más antiguo que cualquier idioma humano. No necesita ser articulado para ser verdadero. Es energía que vibra en lo esencial. En este espacio de revelación, se nos recuerda que cada ser humano posee un canal directo con la fuente. No se requiere un intermediario. No se necesita una estructura. Solo una disposición. Y ese canal no es algo que debamos crear, ya está abierto. Lo que debemos hacer es despejar el ruido, el miedo, la duda, la prisa. Cuando la mente se quieta, la voz del alma se hace presente. No para imponer, sino para guiar. Parte de la sabiduría que se transmite aquí consiste en reconocer cuando hablamos desde el alma y cuando desde el ego. La diferencia es sutil, pero clara. El ego busca tener razón, convencer, controlar. El alma simplemente expresa, ofrece, comparte. El ego se ofende, se defiende, se impacienta. El alma escucha, observa, comprende. Y aunque a veces ambas voces se confundan, el cuerpo sabe. Porque el cuerpo es el templo del alma, y cuando ella habla, el cuerpo se relaja, respira, descansa. Este lenguaje también nos invita a una nueva forma de relación con los demás. Porque si aprendemos a escuchar el alma en nosotros, también aprenderemos a reconocerla en otros. Más allá de lo que digan o hagan, podemos mirar con los ojos del espíritu y ver su luz. Podemos relacionarnos no desde la necesidad o el juicio, sino desde el reconocimiento mutuo. Dos almas encontrándose, aunque los personajes humanos apenas se conozcan. Además, la conversación nos entrega una verdad poderosa. Nuestras emociones son una forma pura de comunicación del alma. La alegría, el entusiasmo, la paz son señales de alineación. El miedo, la tristeza, la rabia, cuando se viven con conciencia, no son obstáculos, sino llamadas de atención. Cada emoción tiene un mensaje. No para ser reprimida o manipulada, sino para ser escuchada con amor. En vez de reaccionar, podemos detenernos y preguntar: ¿qué me quiere decir esta emoción? ¿Qué parte de mí necesita ser abrazada? La oración, en este contexto, deja de ser una súplica dirigida a un poder externo y se convierte en una conversación viva con nuestra propia esencia divina. No necesitamos fórmulas. Podemos hablar con Dios como hablaríamos con un amigo sabio y amoroso. Podemos escribir, cantar, pensar, sentir. Todo puede ser oración si se hace con conciencia y verdad. Y toda respuesta llegará, no necesariamente en palabras, pero sí en claridad, sincronías, paz interior.
Aprender a hablar el lenguaje del alma es, entonces, aprender a vivir desde una frecuencia más alta. No se trata de negar el mundo, sino de habitarlo desde otra profundidad. De transformar la conversación interna, de elevar la calidad de nuestras palabras y pensamientos. Porque todo lo que decimos, incluso lo que no decimos, crea. Somos emisores y receptores de vibración constante. Y si afinamos esa vibración con amor, todo lo que nos rodea empieza a resonar de otra manera. Este capítulo, más que una explicación, es una invitación a dejar de buscar afuera las respuestas que ya habitan dentro. A confiar en esa voz suave que nos ha guiado siempre, incluso cuando no éramos conscientes de ello. A recordar que el alma siempre está hablando. Solo hay que aprender a escucharla y responder con verdad. Porque cuando dos almas se reconocen, el universo entero escucha y responde. A medida que la conversación se adentra en territorios más profundos del alma humana, emerge una distinción crucial. La diferencia entre quién creemos ser y quién somos en realidad. Esta diferencia, aunque sutil, ha dado forma a la mayoría de nuestras decisiones, sufrimientos, búsquedas y sueños no cumplidos. Porque vivimos, casi siempre, dentro de una identidad construida, moldeada por el entorno, las expectativas, las heridas y los temores. Pero hay otra versión de nosotros, más silenciosa, más esencial, que permanece intacta más allá de todas las máscaras. El yo real. El yo imaginado es el que ha sido condicionado desde la infancia. Es la suma de etiquetas, roles y creencias adquiridas. Es el que dice soy así con una mezcla de orgullo y resignación. Es el que teme el rechazo y por ello se adapta, se disfraza, se esconde. Es el que cree que necesita lograr algo para ser alguien, que el valor se encuentra fuera, que debe mejorar, probarse, escalar, luchar. Y sin darnos cuenta, nos identificamos con esa construcción tan completamente que olvidamos que hay algo más profundo que la sostiene. Dios, en este diálogo compasivo y revelador, no critica esta confusión, sino que la ilumina. Nos recuerda que no estamos equivocados por habernos identificado con el personaje, pero sí estamos invitados a despertar. Porque mientras vivamos desde el yo imaginado, viviremos con miedo. Miedo a no ser suficientes, a no estar a la altura, a perder lo que creemos que nos define. Y ese miedo se manifestará en relaciones tensas, en decisiones desconectadas, en una constante sensación de vacío que ninguna meta podrá llenar. El yo real, en cambio, no necesita nada para ser. Es la conciencia pura que observa, que presencia sin juicio, que ama sin condición. No se compara, no se justifica, no compite. No se agota, porque no se construye. Se revela. Y ese yo real es, en esencia, divino. No porque sea superior, sino porque es eterno, sereno, inmutable. Habita en todos por igual, sin excepción. El sufrimiento, dice la voz sagrada, no viene de las circunstancias en sí, sino del choque entre el yo imaginado y la realidad. Cada vez que algo externo amenaza la identidad que hemos construido, una crítica, una pérdida, un fracaso, sentimos dolor. Pero si recordamos que esa identidad no es lo que somos, sino una experiencia temporal, recuperamos libertad. No nos aferramos tanto. No tomamos las cosas tan personalmente. No sentimos que el mundo se derrumba cada vez que algo cambia. Aquí surge también una enseñanza liberadora sobre la imperfección. El yo imaginado busca perfección externa. Éxito, belleza, control. El yo real abraza su humanidad. Comete errores, se cae, se levanta, aprende, perdona. No porque se conforme, sino porque reconoce que el valor no depende del desempeño, sino de la presencia. Este reconocimiento nos devuelve el corazón, al cuerpo, a la hora. Nos humaniza y nos espiritualiza a la vez. La conversación también deja claro que no se trata de eliminar el yo imaginado, sino de colocarlo en su justo lugar.
Podemos seguir usando nuestros soles sin nombres y proyectos, pero ya no como lo que somos, sino como formas pasajeras de expresión. Jugamos el juego, sí, pero sin olvidar que no somos el personaje, sino la conciencia que lo interpreta. Esta comprensión transforma la vida en un acto sagrado de creación consciente. Cuando vivimos desde el yo real, cambia nuestra forma de relacionarnos. Dejamos de exigir que los demás nos validen o nos completen. Ya no dependemos tanto del reconocimiento externo. Podemos amar sin manipular, compartir sin miedo, soltar sin drama. Porque el yo real no tiene carencias. Tiene propósito, pero no ansiedad. Tiene dirección, pero no apego. Tiene claridad, pero no arrogancia. Y con esta claridad llega la paz. Una paz que no es ausencia de problemas, sino ausencia de confusión. Sabemos quiénes somos, y eso basta. Podemos seguir creciendo, explorando, cambiando. Pero lo hacemos desde la raíz de lo eterno. Desde lo que no necesita ser defendido ni explicado. Desde lo que simplemente es. Este capítulo, profundo y transformador, no busca que rechacemos nada de lo que hemos sido, sino que despertemos a lo que realmente somos. No para negar la forma, sino para habitarla con más verdad. No para huir del mundo, sino para tocarlo desde la conciencia. Porque cuando recordamos nuestra verdadera identidad, ya no tenemos que luchar por merecer el amor o la vida. Ya somos eso que siempre buscamos. Ya somos el amor. Ya somos la vida. En este momento del viaje, la conversación se adentra en uno de los espacios más sagrados y desafiantes de la experiencia humana. Las relaciones. Aquí no se habla solo del vínculo romántico, sino de toda forma de encuentro entre almas, padres e hijos, amigos, compañeros, maestros y hasta extraños, porque cada relación, en su núcleo, es un espejo. Y en ese espejo no vemos al otro. Nos vemos a nosotros mismos. La visión que se ofrece transforma por completo la forma en que entendemos el propósito de nuestras relaciones. Ya no se trata de vínculos diseñados para hacernos felices, completarnos o darnos seguridad. Se trata, más bien, de espacios vivos que nos revelan, con precisión y sin filtros, quiénes somos, qué creencias sostenemos, qué heridas aún sangran y qué aspectos de nuestra alma claman por atención. Dios, a través de estas páginas, nos recuerda con compasión que no venimos al mundo a buscar a quien nos complete, sino a recordar que ya somos completos. Y en ese recordar, los demás no son el fin, sino el medio. Nos muestran nuestras luces y nuestras sombras, nos ayudan a ver lo que no podemos ver por nosotros mismos. Por eso, las relaciones difíciles son, a menudo, las más sagradas. Porque nos empujan, nos despiertan, nos sacan de las zonas de comodidad donde el ego se estanca. Toda relación, por lo tanto, es una oportunidad. Una oportunidad de amar más allá del juicio. De escuchar más allá de las palabras. De ver más allá de las formas. Cuando alguien nos hiere, esa herida nos señala una parte que aún necesita sanar. Cuando alguien nos inspira, ese brillo también vive en nosotros. Cuando alguien nos abandona, nos invita a regresar a nosotros mismos. Cada dinámica, por difícil que sea, tiene un mensaje. Y si lo escuchamos con atención, dejamos de repetir los mismos patrones y empezamos a evolucionar. Desde esta visión, el otro deja de ser enemigo, amenaza, objeto o salvador. Se convierte en un maestro. Un canal por el que Dios se expresa para mostrarnos lo que necesitamos ver. No para castigar, sino para iluminar. Porque el amor verdadero no nace de la necesidad, sino de la plenitud. Y solo cuando aprendemos a estar con nosotros mismos en presencia, podemos realmente estar con otra en libertad. Una revelación clave en este pasaje es que no hay relaciones fallidas. Incluso las que terminan, las que duelen, las que parecen destruirnos, han cumplido su función. Han reflejado con fidelidad una parte de nuestro camino. El dolor no es señal de error, sino de profundidad.
Y el desapego no es falta de amor, sino forma de amor más madura. Amar sin poseer, sin retener, sin controlar. También se nos habla del perdón, no como un acto externo de benevolencia, sino como un proceso interior de liberación. Perdonar no es olvidar lo que ocurrió, sino liberar la carga que esa experiencia aún sostiene en nuestro cuerpo y mente. Es un acto de amor hacia uno mismo, una forma de decir: ya no necesito esta historia para definirme. Y cuando perdonamos, aunque sea en silencio, algo se ligera en la otra persona también. Porque las almas están unidas más allá de lo visible. Vivir desde esta conciencia relacional implica, también, tomar responsabilidad. No responsabilidad de las acciones de otros, sino de nuestra energía, nuestras proyecciones, nuestras reacciones. En vez de señalar, nos preguntamos: ¿qué parte de mí se siente amenazada? ¿Qué tengo miedo de perder? ¿Qué necesito aprender aquí? Esa pregunta nos devuelve el poder. Y con ese poder, dejamos de actuar por impulso y empezamos a responder desde la sabiduría. Las relaciones, entonces, dejan de ser un campo de batalla y se vuelven un laboratorio sagrado, donde practicamos la paciencia, la empatía, la verdad. Donde descubrimos que amar no es posesión ni sacrificio, sino presencia. Donde aprendemos que la vulnerabilidad no es debilidad, sino puente. Y que el otro no está aquí para cumplir nuestras expectativas, sino para compartir el misterio de ser humanos. Este capítulo no ofrece fórmulas ni consejos simples. Es una contemplación profunda que reubica nuestra manera de vincularnos. Nos invita a mirar a los ojos de quienes nos rodean y reconocer que detrás de cada historia, cada gesto, cada palabra, hay una chispa de lo divino. Y cuando dos almas se encuentran desde esa verdad, el amor deja de ser necesidad y se convierte en presencia. Y esa presencia, silenciosa y total, lo transforma todo. Mientras la conversación fluye con la serenidad de una corriente subterránea que lo impregna todo, se abre ahora una de las preguntas más antiguas del corazón humano. ¿Para qué estamos aquí? Más allá de las metas, más allá de las luchas cotidianas, más allá incluso del deseo de ser felices, existe una búsqueda que arde en silencio en cada uno de nosotros. La necesidad de sentido. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Lo primero que este diálogo divino revela es que el propósito de la vida no es algo que se encuentra fuera de nosotros. No es un destino específico, ni una vocación única escondida entre señales. El propósito no se busca, se recuerda. Porque no es algo externo que debemos alcanzar, sino una verdad interna que siempre ha estado allí, aguardando a ser vivida. Dios nos habla de un propósito primordial: la expansión del alma a través de la experiencia. Estamos aquí, nos dice con amorosa claridad, para conocernos a nosotros mismos como expresiones del todo. Y esa autorrevelación ocurre en el escenario de lo cotidiano, en las luces y sombras de nuestra humanidad, en los aciertos y errores, en los encuentros y separaciones, en los instantes sagrados y en los aparentemente triviales. Cada experiencia, incluso, y sobre todo, las que catalogamos como difíciles, forma parte de ese viaje de expansión. No hay error en el camino, porque todo lo que vivimos contribuye a despertar aspectos de nuestra conciencia que estaban dormidos. El dolor revela la fortaleza. El vacío despierta el deseo de plenitud. La pérdida nos devuelve al presente. La confusión abre paso a una nueva visión. Pero lo más revelador es entender que no existe un solo propósito estático. La vida es dinámica, y nuestra misión también lo es. Puede cambiar de forma, de escenario, de lenguaje. Lo que importa no es tanto el que hacemos, sino el desde donde lo hacemos. Si actuamos desde el miedo o desde el amor. Desde el ego o desde el alma. Desde la obligación o desde la inspiración. Ese desde donde es la brújula más certera para saber si estamos alineados con nuestro propósito. En este punto, se disuelve también la presión social de tener que ser alguien. La necesidad de validación externa, de acumular logros, de destacar.
Dios nos acuerda que ya somos alguien. Somos una chispa irrepetible del infinito. Y nuestra función no es competir ni compararnos, sino expresarnos con autenticidad. El árbol no compite con otro árbol. Simplemente crece. Y en ese crecimiento natural, sin esfuerzo, cumple su propósito. La inspiración aparece entonces como guía natural. Aquello que nos hace vibrar, que nos enciende, que nos llama sin lógica aparente, es la forma en que el alma susurra su camino. No todos los llamados serán ruidosos, algunos serán suaves como una intuición silenciosa, otros se revelarán en forma de crisis que nos obligan a replantearlo todo. Pero siempre estarán ahí, esperando a ser escuchados. El propósito no excluye el gozo. De hecho, se manifiesta a través del gozo. Cuando estamos alineados con lo que vinimos a hacer, no todo es fácil, pero sí se siente pleno. Fluye. Resuena. Hay coherencia interna. Hay paz. Y esa paz no viene de evitar los problemas, sino de saber que lo que estamos viviendo tiene un sentido más profundo, aunque no siempre lo comprendamos en el momento. Este enfoque también nos libera de la necesidad de cambiar el mundo desde la lucha. No necesitamos salvar al planeta ni a las personas que amamos desde el esfuerzo agotador. Lo que se nos pide es más simple, pero infinitamente más poderoso. Ser la presencia consciente que recuerda quién es. Y al hacerlo, nuestra energía transforma todo a su alrededor. No con imposición, sino con ejemplo. Cada vida tiene un tono único, una frecuencia, una danza que solo puede bailar quien la habita. Y el gran propósito es honrar esa melodía interior, sin juzgarla ni sofocarla. Porque cuando cada ser humano se alinea con su verdad esencial, el universo entero se reequilibra. No hay tarea pequeña ni destino trivial. Todo es sagrado cuando se vive con conciencia. Así, este capítulo no responde a la pregunta del propósito con definiciones, sino con una invitación. Escucha tu vida. Observa que se abre cuando sueltas el control. Que permanece cuando todo cambia. Que te da paz aunque no tenga explicación. Allí, en lo simple, en lo real, en lo vivo, está tu camino. Y cuando caminas desde allí, cada paso se convierte en oración, cada acción en ofrenda, y cada día en una oportunidad de recordar que tú eres la vida misma explorándose a sí misma. Al avanzar más profundamente en este viaje interior, se hace inevitable encontrarse con una idea que muchas veces la mente humana rechaza con fuerza. La rendición. No como un acto de derrota ni de sumisión, sino como una apertura radical al fluir de la vida. Este capítulo ilumina con especial suavidad esa verdad. Que el control es una ilusión y que la verdadera libertad se alcanza no al dominarlo todo, sino al confiar en el tejido invisible que sostiene el universo. La rendición que aquí se propone no es resignación. Es comprensión. Es darse cuenta de que luchar contra lo que es solo genera sufrimiento, mientras que aceptar con conciencia lo que la vida presenta, incluso aquello que no se desea, abre las puertas a una paz mucho más profunda que la que se logra a través del logro o la victoria. Dios, en su conversación, no nos exige perfección ni nos juzga por nuestros errores. En cambio, nos invita a abandonar la resistencia, a soltar la necesidad de saberlo todo, de tener razón, de que las cosas sucedan como imaginamos. Porque al soltar esas exigencias, creamos un espacio sagrado donde lo inesperado puede revelarse como un regalo. Cuando nos sentimos de esta manera, entramos en una danza con la existencia. Ya no forzamos el ritmo, sino que escuchamos el compás. Ya no imponemos nuestro guión, sino que colaboramos con el guión más amplio que la vida está escribiendo a través de nosotros. En esta disposición interior, los milagros no son eventos extraordinarios, sino momentos ordinarios vistos con los ojos del alma. La rendición también implica aceptar nuestra humanidad. Acoger nuestras contradicciones, nuestras dudas, nuestras emociones. No se trata de eliminar la tristeza o el miedo, sino de abrazarlos sin juicio.
de permitir que estén allí sin identificarnos con ellos. Porque cuando dejamos de resistir una emoción, esa emoción comienza a transformarse. Y entonces comprendemos que lo que llamábamos obstáculo era en realidad una puerta. En este punto del camino se revela otra clave esencial. Rendirse no es pasividad. Es acción inspirada. Es moverse desde la claridad, no desde la ansiedad. Es actuar en armonía con lo que es, no contra ello. La rendición nos vuelve más eficientes, más amorosos, más creativos. Porque dejamos de gastar energía en el conflicto interno y la canalizamos hacia la creación consciente. Desde este espacio, incluso los desafíos más intensos adquieren un nuevo significado. La pérdida, la enfermedad, el rechazo, dejan de ser enemigos a combatir y se convierten en mensajeros. Cada uno nos lleva de vuelta a lo esencial. Nos acuerda que nada externo puede definirnos, que la verdadera seguridad nace del interior y que detrás de cada situación hay una invitación al despertar. Rendirse también significa confiar. No una confianza ingenua o ciega, sino una confianza profunda en que existe un orden más allá de lo visible. Que hay una inteligencia amorosa guiando la totalidad, aunque nuestros sentidos no puedan siempre percibirla. Y esa confianza no se construye con lógica, sino con experiencia. Se fortalece cada vez que, al soltar, algo mejor llega. Cada vez que, al dejar ir, algo nuevo florece. Este capítulo es una pausa suave en medio del ruido del ego. Una pausa que nos permite respirar, soltar, volver a lo real. Porque cuando ya no necesitamos controlar el mundo, podemos por fin habitarlo plenamente. Cuando dejamos de pelearnos con la vida, descubrimos que la vida nunca ha estado en contra nuestra. Solo esperaba que dejáramos de aferrarnos al miedo. Rendirse es, en última instancia, un acto de amor. Amor hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia la vida misma. Es el reconocimiento de que no tenemos que cargar con todo, ni entender todo, ni ser perfectos. Solo tenemos que estar presentes, abiertos, disponibles. Y en esa presencia silenciosa, humilde, entregada, lo divino puede actuar a través de nosotros. Así, este penúltimo paso nos prepara para el cierre. Nos vacía suavemente de todo lo innecesario. Nos muestra que la sabiduría no es acumular conocimientos, sino saber cuándo soltar. Y que en esa rendición final no perdemos nada verdaderamente nuestro, solo dejamos ir lo que nunca nos perteneció. Porque al rendirnos, no desaparecemos. Despertamos. Y es entonces cuando comienza, de verdad, el milagro de vivir. Después del largo recorrido a través de las preguntas esenciales, los retos internos, las revelaciones profundas y las aperturas del alma, se alcanza el punto culminante de esta experiencia transformadora. La comunión. No una comunión religiosa en sentido tradicional, sino la fusión silenciosa entre el ser individual y el todo. Es aquí donde todo lo explorado cobra sentido, como si cada palabra anterior fuera una preparación para este reencuentro final con lo eterno. En esta etapa ya no se trata de buscar respuestas, sino de vivirlas. No se trata de hablar de Dios, sino de sentirlo en cada aliento, en cada encuentro, en cada rincón de la existencia. Lo que antes parecía una voz ajena que respondía desde lo alto, se reconoce ahora como la sabiduría interior que siempre ha estado presente. Y esta realización no produce arrogancia, sino una profunda humildad, un reconocimiento reverente del misterio. La comunión sucede cuando se ha soltado el juicio, cuando ya no se exige que la vida sea de una forma específica para poder ser amada. Sucede cuando se ve a cada persona como una extensión del uno, como un reflejo divino que se disfraza de humanidad para enseñarnos algo. Sucede cuando la separación se revela como una ilusión y el corazón se abre, sin barreras, a todo lo que es. Dios, en este punto, ya no es un interlocutor, sino una presencia que lo abarca todo. No se le busca en el cielo ni en los templos, porque se le encuentra en el ahora. En la sonrisa de un desconocido, en el silencio compartido,
en el dolor que se abraza sin resistencia, en la risa que brota sin motivo. La vida misma se convierte en la conversación con lo divino, y cada día es una nueva línea en ese diálogo sin fin. Esta comunión no requiere aislamiento ni renuncia al mundo. Al contrario, nos invita a vivir con más intensidad, más entrega, más presencia. Ya no desde la necesidad de lograr algo, sino desde el deseo de experimentar cada instante como sagrado. Comer, caminar, hablar, escuchar, todo se transforma cuando se hace desde la conciencia de que somos uno con todo. Lo más hermoso de esta culminación es que no es un final cerrado, sino una apertura permanente. La iluminación no es un estado estático ni reservado a unos pocos. Es una forma de estar en el mundo con los ojos del alma despiertos. Es vivir sabiendo que no hay a dónde llegar porque ya estamos en casa. Cada momento es completo. Cada ser es suficiente. Nada falta. Y al comprender esto, surge espontáneamente el deseo de compartir. No desde la obligación ni el deber moral, sino desde la alegría de saber que lo que uno ha descubierto puede aliviar el camino de otros. La compasión se vuelve acción natural. La sabiduría se expresa en gestos simples. Y el amor ya no es una emoción cambiante, sino una forma de ser. Así, esta comunión es también una promesa. Nunca estuvimos solos. Nunca estuvimos perdidos. Nunca fuimos indignos. Todo ha sido parte del viaje de recordar quiénes somos. Y ahora que lo recordamos, no hay nada que temer, nada que probar, nada que defender. Solo vivir, con el corazón abierto, con la mente clara y con el espíritu en paz. El libro no concluye, se disuelve suavemente en el lector, dejándolo con una certeza silenciosa. Que cada vida, con sus luces y sombras, es parte del mismo latido cósmico. Que tú, yo, todos, somos expresiones distintas del mismo amor explorándose a sí mismo. Y que basta una respiración consciente, una mirada atenta, una intención pura, para volver a casa. Ese es el milagro mayor. Esa es la verdad que transforma. Y en esa verdad, que no necesita ser defendida ni creída, sino solo vivida, encontramos finalmente lo que siempre habíamos buscado. Paz. Una paz que no depende de lo que pasa afuera, sino de cómo elegimos habitar lo que somos. Y así termina el recorrido. No con un punto final, sino con un suspiro, como quien cierra los ojos, sonríe y dice suavemente: gracias. Suscríbete para escuchar más videos como este.